enorme. Oh, miren. Grandísima. ¿Pero es que tan gordo? Bueno, es grandísima. Que está anaconda, ¿no? ¿Dónde estará la cabeza? Anaconda. ¿Ven la cabeza? Mira, se ¿Se murió. murió? Ahí va. ¿Qué tiene que ver la espiral con la vida? ¿Cómo influye en la evolución y morfología del orgánico y lo inorgánico? Su redundancia en la naturaleza es enigmática. Como científico he dirigido mis investigaciones a entender la vida, y uno de los estudios que actualmente es muy importante es la relación entre la biología, los fractales y la geometría, que sería como la matemática aplicada a la organización de la vida. Ya Platón, Aristóteles, Galeno hablaron de la relación de la espiral con la formación de las estructuras básicas de la vida en el planeta y en el cosmos. La espiral la encontramos en muchas culturas del mundo como los celtas, los egipcios por la lágrima del ojo de Horus, los sumerios y la antigua India en sus bailes. Recordemos que vivimos en una espiral que es nuestra Vía Láctea. En todas las culturas del norte, centro y suramérica, buscando en nuestros pueblos ancestrales, en Colombia, hay registros de la espiral en los muiscas relacionados con el dios Chiminiguagua. Es interesante también la relación de las serpientes con el inicio de muchas culturas donde diferentes corrientes las asocian al ADN. Me pregunté si los pueblos indígenas de la Amazonía podrían tener una información similar, y eso motivó mi viaje. Aproveché este viaje que se presentó a la Amazonía para corroborar mi tesis y buscar en la selva indicios de la espiral y de la serpiente en las culturas indígenas, y así inició esta expedición hacia la serranía del Chiriquete, para luego ir a la selva, un lugar fantástico, lleno de historias, lleno de aventuras. Estamos sobrevolando la serranía del Chiriquete, que queda en el Parque Nacional del Chiriquete. Salimos desde Bogotá, pasamos por el Meta, por el Guaviare, llegamos al Caquetá, es llegar al Araraquara, hacer una navegación en el río Caquetá, pasar por el Yari y por el Mesay. Aquí encontramos poblaciones de indígenas huitotos, andoques, carijonas, antiguos pobladores que han estado desde aquí desde hace mucho tiempo y aún continúan viviendo en estas zonas. La serranía del Chiriquete se encuentra entre los departamentos del Caquetá y Guaviare. Ella y sus alrededores conforman un mágico y antiguo mundo perdido en pleno corazón de nuestra Amazonía. Sus entornos naturales van desde la selva densa de las partes planas y bajas hasta la vegetación que crece en las escarpadas moles de roca llamadas tepuyes, formación geológica considerada como una de las más antiguas del mundo, aproximadamente 2.000 millones de años. Hay 6 formaciones de estas que pasan de los 1000 metros, y como se puede ver en esta, hay selva abajo, hay selva en la superficie, hay como esta que tiene un agujero en el medio, y en el medio de ese agujero hay más selva, especies de plantas, de animales que aún no han sido descubiertas. Todo esto es una zona de selva virgen. Aquí muy probablemente no vaya a llegar el ser humano, está protegida por las condiciones de los tepuyes, que son zonas de arenisca, de humedad, que cambian constantemente con lluvia. Eso afortunadamente los protege de que puedan ser habitados. Estas son unas zonas muy antiguas del planeta,
se habla que desde que se inició cualquier formación de roca en el planeta están los tepuyes, por lo tanto es un registro histórico muy importante. Entonces estamos sobrevolando una de las zonas que afortunadamente van a estar ahí, que nunca van a ser habitadas. Estamos sobrevolando el cañón del Araraquara, donde queda la famosa cárcel. Araraquara significa nido de guacamayas. En la mañana y en las horas de la tarde muchos guacamayas vuelan por este lugar. ¿Cuál es la historia? La historia es que en una guerra que hubo entre indígenas, hubo un indígena que saltó el hilo de un lado hasta el otro. También por eso se le conoce como el cañón del diablo, porque solo un diablo podía saltar desde un extremo hasta el otro extremo del cañón. Pero la historia de los indígenas dice que fue un gran guerrero el que hizo este salto. Estamos navegando el río Yarí, vamos hacia el Misai, navegación que también realizó Richard Schultz y Ray Davis. La idea es que veamos algunos delfines y sigo en búsqueda de las pirámides. Otra historia, la historia de la piedra campana. Cuentan los indígenas que cuando caen rayos y hay unas tormentas muy grandes, empieza a sonar y esta suena como una campana. Entonces vinimos a visitarla, a comprobar cómo suena. También cuentan las antiguas leyendas que en épocas en las que llegaban enfermedades grandes o grandes desastres naturales, la piedra empezaba a sonar y se escuchaba en toda la región y ellos ya sabían para qué tenían que prepararse. Tienen como estas líneas como de agua, ¿no? Sí. Porque estas parecen ser líneas de agua, ¿cierto? Sí, líneas. Otra historia, Huitoto, la creación. El padre Nainuema fue quien creó todo lo que había. Él había soñado el nombre de la tierra, mientras sacaba el agua de su boca para que la vegetación surgiera. Mantenía la existencia imaginaria del cielo, de la tierra, de lo azul, de lo blanco, de todo lo que había. Entonces, en la tierra surgieron todos los árboles y lianas, y él creó el grillo, los animales de la selva, que son enumerados individualmente. En el aire las aves, cuyos nombres no son dados a conocer igualmente, y en el agua, el sapo pequeño y el grande. En un principio todos, incluso nosotros, teníamos cola. La avispa se la cortó primero al sapo, luego a los hombres, y cuando la avispa se hubo cansado de cortarla, los restantes se convirtieron en micos, en churucos, después de haber sido hombres. Esta especie de mico aparece además en la lista de los mamíferos creados por el Padre. Él, o sea la palabra, tras haber creado el agua, creó en ella la planta Nuicí. Después de haberla desprendido de sí, colocó una serpiente en el fondo bajo la superficie del agua. Cuando hubo desprendido de su cuerpo la serpiente que él creó, vio que nosotros seríamos los primeros hombres. Allí se originó Kumuide, nuestro jefe, el primer jefe. El padre creó las palabras, los cantos de la fiesta. Tenía un maguare. Cuando lo tocó invocó el agua, y puesto que él poseía fuerzas especiales para el agua, hizo que cayera por primera vez el cielo. Y llegamos al Salto de la Gamitana, una formación rocosa en medio del río que a veces se inunda por completo. La idea es pasar la noche en este lugar. La gamitana es un pez bastante grande y de un sabor muy delicioso. También aquí en la gamitana abundan las anacondas.
Toda esta zona, junto con la serranía del Chiriquete, han sido importantes para los distintos grupos indígenas del Centro, Norteamérica y Suramérica. Desde estos puntos hacían viajes para pasar por aquí y visitar los grandes espíritus más antiguos del planeta. Por lo tanto, había una comunicación activa entre las diferentes culturas del continente. La moneda o la vía de abrir una buena comunicación era la coca, que según de donde proveniera el viajero, compartía una especie distinta de esta planta, y se le daba la bienvenida. Este intercambio se realiza hoy en día. Esta planta inicialmente fue estudiada por la Universidad de Harvard y catalogada como hipernutriente, muy valiosa para tratar diferentes tipos de enfermedades. Se catalogó como antioxidante potente y energizante, con alta cantidad de vitaminas y aminoácidos. Esto explica la resistencia de los indígenas en las largas caminatas por la selva. Aquí les cuento otra historia, la de la anaconda celeste. Cuentan los indígenas que la Vía Láctea se transformó en una anaconda que al bajar a la Tierra viajó por el Amazonas y con su movimiento sinuoso dio origen a cada río de la Amazonía. Luego se dividió en partes grandes y cada parte dio origen a un pueblo diferente. Después se dividió en partes más pequeñas para darle nombre a cada habitante de la selva. Todas estas historias enriquecen el viaje y permiten comprender la cosmovisión de estas civilizaciones. Y aquí está el gran premio para todos, la espiral. Sabía que iba a encontrarla, tallada en la roca para que permaneciera eterna. La conexión entre todas las civilizaciones antiguas del planeta. ¿Cuánto tiempo llevarán aquí tallados estos petroglifos? ¿Quién los habrá hecho? No lo sé. Pero sí la intención, y es mostrar un alto grado de comprensión del origen de la vida. Un punto en común con los mayas, aztecas, sumerios, chinos, egipcios, griegos, vedas, celtas, vikingos. ¿Cómo se dio este punto en común? Hay que seguirlo investigando. La selva es inquietante y desde la primera vez que se visitan siempre dan ganas de regresar. Nos llama cada cierto tiempo. Quiero agradecer al cacique Marceliano y su esposa por permitirnos quedarnos en su casa y compartir historias, y a los indígenas que nos recibieron muy bien. Ellos siempre han estado aquí. Nos sorprendemos con la majestuosidad de la fauna y flora de la selva, pero como es un amigo, la selva son los indígenas. Ellos son la esencia.